En este momento estamos realizando el acto de juramentación de las nuevas autoridades comunitarias del municipio de Santa Cruz del Quiché. Pues en este momento están siendo juramentados 110 alcaldes auxiliares, incluyendo sus alguaciles. En este momento también se está realizando la entrega de los carnets de identificación, en donde ellos los acreditan como nuevas autoridades de este año. Y se están realizando, ¿verdad?, la entrega también de varas, en este caso a los que están entregando, se les están dando, ¿verdad?, de una vez, para que ellos tomen ya posesión en este momento y para que trabajen con la comunidad, ¿verdad?, a donde ellos representan. Trabajar, ¿verdad?, en armonía, trabajar en equipo, solicitar, ¿verdad?, el apoyo y la ayuda de todas las instituciones quienes en este momento también nos están acompañando para que de alguna otra manera pues algún conflicto o alguna situación, ¿verdad?, que suceda en alguna comunidad, pues esta no se complique y tampoco no se engrandezca, ¿verdad? Entonces es trabajar, ¿verdad?, siempre y cuando, ¿verdad?, conforme a las leyes, ¿verdad?, que los regulan y que los rigen a ellos. Felicitar a la corporación municipal, felicitar a las personas que asumieron este compromiso. Es un compromiso bastante de mucha responsabilidad y de mucho sacrificio, pero de verdad yo sí felicito a las personas que voluntariamente pues han aceptado este servicio. De veras nosotros estamos muy satisfechos, puesto que ellos, estoy seguro, van a trabajar para buscar la seguridad, para buscar la paz en nuestro municipio, y yo creo que esto es importantísimo, el aporte que ellos dan para todo nuestro pueblo de Santa Cruz del Quiché y, por qué no decirlo, para toda Guatemala, ¿no? Como institución del Procurador de los Derechos Humanos, pues estamos también a la orden para poder apoyarlos en cualquier asesoría que ellos requirieran. Estamos a la orden. Sabemos de que cada comunidad tiene sus particularidades y sus propios problemas, y es por eso de que con la sabiduría y el apoyo con el que puedan contar de las instituciones, creo que todas las instituciones estamos obligadas a darles ese asesoramiento a los líderes comunitarios, a estas autoridades, para poder coadyuvar a la resolución de los distintos conflictos y que ellos se sientan en confianza, pues, de poder contar con las instituciones que en este caso las apoyamos. Usted sabe que los alcaldes auxiliares en las diferentes comunidades ha sido un apoyo para la policía. Tanto la policía también tiene un acercamiento hacia ellos para darle solución a una diversidad de conflictos sociales que se puedan dar en las diferentes comunidades. La policía está anuente a apoyar a los alcaldes auxiliares de las diferentes comunidades y apoyarlos en lo jurídico, y aparte de eso, pues realizar programas de prevención para que ellos tengan conocimiento, y va a ser un gran apoyo para nosotros. Realmente es una satisfacción para toda la población del departamento de Quiché.